Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que la vida os sonría, que estéis enamorados, felices, etcétera, etcétera, etcétera. Me vuelvo a presentar, como siempre, soy el gran maestro español Pepe Cuenca. Y bueno, me encuentro aquí con vosotros de nuevo para comentaros la partida del día de la primera jornada del Campeonato de los Estados Unidos. Ya sabéis que, bueno, se está celebrando un torneo durísimo en el que están participando los mejores jugadores de Estados Unidos, entre ellos Fabiano Caruana, Nakamura, Wesley So y la vieja guardia, como por ejemplo Gata Kamsky, Akobian, etcétera, etcétera, otros muchos jugadores. Y bueno, este torneo tiene un atractivo especial, y es que los tres primeros clasificados se van a enfrentar en un torneo de Blitz al ogro de Bakú, a Kasparov, ¿no? Y qué ganas tenemos todos de ver enfrentarse a Kasparov contra jugadores de la élite actual, ¿no? Bueno, ya vimos cómo le pegaba un palizón a Nigel Short en un match a rápida hace unos cuantos meses. Y bueno, ahora pues vamos a tener la oportunidad de verlo contra los tres primeros clasificados de este torneo. Y sin más, os voy a comentar una partida muy corta pero muy bonita, la que Wesley So se ha anotado la victoria ante Gata Kamsky. Ya sabéis, un jugador que bueno, ha sido de los mejores del mundo no hace demasiado tiempo. Así que sin más, nos dejamos de rollo y vamos a comentar ya la partida en sí, ¿vale? Bueno, pues Wesley So decide abrir con E4, a lo que, bueno, Gata Kamsky responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Bueno, volvemos a tener una Ruy López. Ya sabéis que tras alfil B5, bueno, entramos en la apertura española. Y aquí Gata Kamsky decide jugar a 6. Ya sabéis que la otra jugada principal es caballo F6, ¿no? Entrando en esta berlinesa que, como ya he explicado en algunos vídeos, la línea principal surge tras enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5. Y este final se ha jugado 400 millones de veces en la élite, ¿verdad? Bueno, A6, pues entramos en una española normal y aquí, por supuesto, varias posibilidades. Alfil por C6, la variante del cambio, pero alfil A4 es la jugada más normal, por supuesto. Caballo F6, enroque corto y alfil E7. Y aquí, bueno, varias posibilidades. La línea principal es torre 1, pero la jugada D3 también es súper interesante. Os recomiendo que veáis la serie de Peter Sbilder que tenemos en Chess 24. Torre 1, una jugada natural, ¿verdad?, que defiende el peón de E4 y nos preparamos para el desarrollo de la pieza del flanco de dama, que todavía están un poco atascadas, ¿no? B5, alfil B3 y ahora, bueno, de nuevo varias posibilidades. Tras enroque corto C3 llegamos a lo que se conoce como el Marshall, ¿verdad? Existe esta posibilidad de la negra de jugar D5 sacrificando un peón, en la que, bueno, consiguen mucha actividad por ese peón, ¿no? Me refiero a esta línea, ¿no? Tras torre por E5, por ejemplo, C6... Las negras tienen mucha actividad, pueden jugar con alfil D6, dama H4, ¿no? Traer pieza al atacar al rey blanco, que parece aquí un poco, bueno, pues desprotegido, ya que todas las piezas del blanco están en el flanco de dama, ¿no? Pero bueno, tras alfil B3, aquí Gata Kamsky decide jugar D6, ¿no? Que es también la línea principal. Y ahora es un momento importante, que no sé si ya lo he comentado en algún vídeo. Ahora hay una pequeña amenaza por parte de las negras. Es decir, ahora las negras están amenazando jugar la jugada caballo A5, lo que, bueno, nos costaría la pareja de diablillos, ya que el alfil de B3 no tiene una casilla para resguardarse, ¿verdad? De ahí que la jugada más natural sea la jugada C3, ya que ahora tras caballo A5 sí tenemos una casilla para el diablillo en la casilla C2, ¿verdad? Otra jugada normal es la jugada A4, que también se ha empleado en algunas ocasiones, que nos deja la casilla A2 para el alfil, y también pregunta el negro qué quiere hacer con el flanco de dama. Bueno, pues tras C3, enroque, H3, una jugada también natural. Ya sabéis que, bueno, las blancas tienen aquí varios planes, ¿no? Normalmente este caballo de B1 que está aquí triste, ¿no? Que no se puede desarrollar por C3, normalmente trata de venir por D2, por F1 y G3 o E3 para saltar a la casilla F5, o desde G3 también la controla la casilla E4, donde podemos avanzar con D4, y bueno, las blancas tienen una posición interesante. Y aquí, por supuesto, millones de posibilidades para el negro, ¿no? En la partida se jugó caballo B8, la Breyer ya sabéis que es esta maniobra tipo Breyer, pues el caballo se dirige a B8 para luego dirigirse a D7, ¿no? Además, el caballo en B8 permite el avance del peón a C5, una expansión en el flanco de dama. Otras posibilidades son caballo A5 aquí o alfil B7, que también se han jugado muchísimo, ¿no? Pero bueno, caballo B8 yo considero que sigue siendo una jugada muy interesante, que parece un poco estúpida, ¿no? Porque voy con el potro para atrás, ¿no? Cuando quiero ir para adelante siempre en ajedrez, pero una jugada muy interesante porque la casilla D7
El caballo está bastante bien, además que el alfil viene a B7 y abrimos la diagonal para presionar en E4, ¿no? Bueno, pues tras caballo B8, D4, ahora sí que el caballo deja de controlar el centro, es muy natural, bueno, pues directamente jugar la jugada D4. Por supuesto, el negro juega caballo BD7, una jugada como E por D4 no parece demasiado buena, ¿verdad? Porque, bueno, el blanco consigue un gran centro de peones y está muy bien. Caballo BD7, caballo BD2, como os digo, el potro se dirige a mejores pastos donde haya una posición para el caballo más interesante que la casilla B1, ¿verdad? Y ahora alfil B7. Y ahora otra jugada que también es muy interesante aquí, es decir, ahora no podemos jugar caballo F1, ¿verdad? Porque el peón de E4 está tocado, por tanto la jugada alfil C2 tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Ya que precisamente prepara esa maniobra con el caballo que os digo, porque el peón de E4 ahora sí está bien defendido. Las negras juegan torre 8, una jugada que tiene mucho sentido cuando el alfil ha dejado de estar en esta diagonal, ¿verdad? Cuando el alfil está en B3 da mucho miedo jugar torre 8 por caballo G5 y hay problemas. Pero una vez el alfil se ha ido de esa diagonal es natural. Ahora preparamos alfil F8 y tras E por D4, pues bueno, las blancas pueden tener algún problemilla en la casilla E4. Pero están a tiempo de realizar la maniobra con caballo F1, caballo G3, alfil F8 y ahora nos están amenazando E por D4, ¿verdad? Entonces caballo G3, defendemos el peón de E4. Ahora E por D4 no tendría demasiado sentido porque de nuevo nos cede el centro y nosotros felices y contentos, ¿verdad? En la partida se jugó G6. Otra, fijaros qué partida de maniobras tan estratégicas, ¿no? No parece, bueno, estas posiciones de la Ruy López, pues no hay golpes tácticos inmediatos, ¿no? No es como una siciliana Naidor que hay pum, pum, para allá, para acá, sacrificio por aquí, por allí. Estos son, pues, como os digo, maniobras más estratégicas. G6 tiene mucho sentido, el alfil se dirige a G7 y controla la casilla F5 a la vez. Y aquí, bueno, pues la jugada más empleada era la jugada A4, B3 también se había empleado, pero bueno, aquí So decide emplear una de las secundarias que es la jugada alfil G5. Una jugada también muy natural, clava al caballo, y bueno, una vez las negras nos echen con H6, luego el peón de H6 siempre va a tener problemitas como vais a ver en la partida. Entonces, bueno, aquí es natural jugar H6 también, ¿verdad? Es una jugada muy humana, me está molestando, tira para atrás, diablillo. Y el alfil viene a D2. ¿Por qué a D2? Porque en E3, por supuesto, si el alfil viene a E3, la torre deja de defender en E4 y tras E por D4 podemos tener problemas en el punto E4, ¿no? Bueno, pues tras alfil D2, alfil G7, So decide jugar A4, ¿no? Y aquí quizá viene, no diría un error, pero quizá una pequeña imprecisión por parte de Gata Kamsky, ¿no? En la partida se jugó C6. C5 se había jugado. Y bueno, esto viene más en el espíritu de este tipo de posiciones, ¿no? Normalmente pues busca una expansión rápida en el flanco de dama. La reacción normal es jugar con D5, ¿verdad? Y aquí C4, ¿no? Para darle la casilla al caballo para C5. Y bueno, las blancas suelen responder con B4. Hay una penta de partidas que se ha jugado entre grandes maestros. Y bueno, esto hubiera sido otro mundo, ¿verdad? En la partida se jugó C6, como os digo. Y Wesley So decide capturar en B5. Es una decisión interesante cambiar torres porque, bueno, ahora la dama está un poquito alejada de la acción, ¿no? En la partida se jugó caballo H4, que es una jugada muy interesante, que vais a ver los problemas que puede presentar el punto H6. Es decir, ahora, bueno, pues este caballo en muchas líneas puede venir a la casilla F5, ¿verdad? Y con grandes, con sacrificios muy interesantes, ya que luego el peón de H6 va a estar tocado. En la partida se jugó dama de 8, que es una jugada muy natural también, me parece correcta, ya que, bueno, este caballo ahora, cuando se quite, por ejemplo, H7, el caballo de H4 va a estar un poco, bueno, pues desprotegido, ¿no? Y tiene que hacer el blanco algo al respecto. Aquí Wesley So jugó dama C1, ¿no? Jugada muy natural, poniendo presión sobre el punto H6 y preguntándole al negro, oye, tío, ¿qué quieres hacer con ese peón? Y aquí es donde viene el momento decisivo de la partida, ¿no? Donde Gata Kamsky, bueno, pues juega una jugada muy natural, muy humana que haríamos muchos de nosotros. Jugó rey H7, ¿no? Que es la manera natural de responder a este tipo de ataques sobre el peón de H6. Por supuesto, no se os ocurra jugar G5, ¿no? Esto, si jugáis G5, os llevan a la cárcel directamente, ¿no? G5 deja la casilla F5 ya para el caballo y podéis tener grandes problemas. La que recomendaba el módulo era caballo H7, que también parece natural. Bueno, fuerza al caballo a volver a F3 porque está tocado. Y ahora una jugada como H5. Si bien es verdad que tras alfil H6 las blancas tienen una ligerita ventaja, bueno, pues parece que las negras todavía tienen una posición muy sana. Pero en esta posición, tras rey H7, viene un jugadón de Wesley So. ¡Bum! Caballo F5, ¿vale? Sacrificando la pieza y ahora vamos a tratar de analizar, bueno, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, tras aquí hay que aceptar el reto.
nos están comiendo en D6, nos están comiendo en G7 y luego en H6, así que no hay otra jugada que comer en F5. Las blancas vuelven a comer en F5. Y ahora es que el problema es que están amenazando en H6 y en D6. Digamos una jugada como H5, ¿no? Pues entonces simplemente caballo por D6 y hay un doble en B7 y en E8, ¿no? Y la posición del negro es muy mala. Lo mismo tras alfil H8, ¿no? Aparte de que podemos comer en H6, podemos comer en D6. Y si alfil F8, pues simplemente alfil por H6, el ataque de la blanca es súper peligroso. Se estamos amenazando alfil por F8 seguido de dama H6, boom, mate con tomate en G7, ¿verdad? En la partida se jugó torre E6, que es una jugada natural, que bueno, que mira con H6, al punto H6 con rayo X. Y ahora en la partida se jugó alfil por H6, obviamente, no podemos capturar por alfil por, dama por y dama G7, mate con tomate. Y bueno, aquí la partida se jugó caballo E8, que es una jugada razonable. Bueno, uno puede pensar qué pasa si alfil H8. Bueno, pues hay una jugada aquí también muy interesante como D5, ¿no? D5, una jugada que siempre estaba en la partida, ya que hay unas descubiertas muy interesantes cuando la diagonal se abra. Entonces, bueno, caballo 8 parece natural y aquí alfil F6, alfil G5, perdón, fue jugada. Bueno, alfil por F6 parece que pierde, alfil F6 parece que pierde en el acto, vaya a ver por qué. La máquina recomendaba dama 8, pero tras una jugada como dama D1, veniendo con la dama H5, o una jugada como alfil B3, que parece que simplemente gana ya calidad, puesto que la torre no puede irse a G6, porque alfil por F7, tragándonos Facundo, parece que las blancas están muy bien. Las negras jugaron alfil por F6, y ahora es que parece que a Kamsky se le escapó la siguiente secuencia. Vaya a ver, alfil por F6, dama por F6 y jugadón D5, ¿no? Jugadón D5. Y uno puede pensar, oye Pepe, aquí deja de contarme milongas. Tengo 1000 jugadas, tengo torre 7 y no pasa nada porque tengo todavía una pieza de más, serían 2 piezas por torre, tengo peón por D5 y no pasa nada. Pero es que fijaros, si C por D5, E por D5, si uno quiere ser glotón aquí y empacharse de peones, alfil por D5, simplemente la tranquila caballo E3 es una jugada buenísima, ya que hay un jaque a la descubierta y zampamos el diablillo de D5 con gran dolor para las negras. Y tras lo que se jugó en la partida, torre 7, ahora tenéis que ver, para entrar en esta línea teníais que haber visto una jugada muy sutil para terminar, para rematar la partida, y es la jugada G4. Fijaros qué jugada, tras la que Kamsky se rindió, la torre en E7 no puede moverse, y la siguiente jugada es G5, desviando a la dama de la defensa de la torre en E7, por lo que nos la vamos a zampar completa y sin tener que sacrificar el caballo. Cualquier jugada, bueno, digamos peón por D5, pues G5 y a la siguiente caballo por E7. Bueno, sí, bueno, aquí todavía hay dama E6, pero otra E por D5, la descubierta es mortal, ¿no? Y por ejemplo, una jugada como caballo G7, pues lo mismo, ¿no? G5 simplemente y el caballo zampa en E7 con mucho material de más. Pues nada, gente, como sabéis, estamos retransmitiendo con comentarios en español. El Divis, el hombre que nunca descansa, está retransmitiendo, así que espero que lo sigáis y que estéis disfrutando de este torneazo, que como digo, va a dar plaza a 3 jugadores para enfrentarse al gran y único Garry Kasparov. Así que esto ha sido todo, espero que estéis genial, cuidaros y nos vemos en el siguiente vídeo de la siguiente partida del día de la jornada número 2. Hasta luego, gente, cuidaros, sed buenos. La línea principal es torre 1, pero la jugada D3 también es súper interesante. Os recomiendo que veáis la serie de Peter Svilder que tenemos en Chess24. Torre 1, una jugada natural, ¿verdad? Que defiende el peón de E4 y nos preparamos para el desarrollo de la pieza del flanco de dama, que todavía están un poco atascadas, ¿no? B5, alfil B3 y ahora, bueno, de nuevo varias posibilidades. Tras enroque corto C3 llegamos a lo que se conoce como el Marshall, ¿verdad? Existe esta posibilidad de la negra de jugar D5 sacrificando un peón, en la que, bueno, consiguen mucha actividad por ese peón, ¿no? Me refiero a esta línea, ¿no? Tras torre por E5, por ejemplo, C6, las negras tienen mucha actividad, pueden jugar con alfil D6, dama H4, ¿no? Traer pieza al atacar al rey blanco, que parece aquí un poco, bueno, pues desprotegido, ya que todas las piezas del blanco están en el flanco de dama, ¿no? Pero bueno, tras alfil B3 aquí Gata Kamsky decide jugar D6, ¿no? Que es también la línea principal. Y ahora es un momento importante que no sé si ya lo he comentado en algún vídeo.
Ahora hay una pequeña amenaza por parte de las negras, es decir, ahora las negras están amenazando jugar la jugada caballo A5, lo que, bueno, nos costaría la pareja de diablillos, ya que el alfil el alfil de B3 no tiene una casilla para resguardarse, ¿verdad? De ahí que la jugada más natural sea la jugada C3, ya que ahora tras caballo A5 sí tenemos una casilla para el diablillo en la casilla C2, ¿verdad? Otra jugada normal es la jugada A4, que también se ha empleado en algunas ocasiones, que nos deja la casilla A2 para el alfil, y también pregunta el negro qué quiere hacer con el flanco de dama. Bueno, pues tras C3, enroque, H3, una jugada también natural. Ya sabéis que, bueno, las blancas tienen aquí varios planes, ¿no? Normalmente este caballo de B1 que está aquí triste, ¿no? Que no se puede desarrollar por C3, normalmente trata de venir por D2, por F1 y G3 o E3 para saltar a la casilla F5, o desde G3 también la controla la casilla E4, donde podemos avanzar con D4, y bueno, las blancas tienen una posición interesante. Y aquí, por supuesto, millones de posibilidades para el negro, ¿no? En la partida se jugó caballo B8, la Breyer ya sabéis que es una... esta maniobra tipo Breyer, pues el caballo se dirige a B8 para luego dirigirse a D7, ¿no? Además, el caballo en B8 permite el avance del peón a C5, una expansión en el flanco de dama. Otras posibilidades son caballo A5 aquí o alfil B7, que también se ha... Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que la vida os sonría, que estéis enamorados, felices, etcétera, etcétera, etcétera. Me vuelvo a presentar, como siempre, soy el gran maestro español Pepe Cuenca. Y bueno, me encuentro aquí con vosotros de nuevo para comentaros la partida del día de la primera jornada del Campeonato de los Estados Unidos. Ya sabéis que, bueno, se está celebrando un torneo durísimo en el que están participando los mejores jugadores de Estados Unidos, entre ellos Fabiano Caruana, Nakamura, Wesley So y la vieja guardia, como por ejemplo Gata Kamsky, Akobian, etcétera, etcétera, otros muchos jugadores. Y bueno, este torneo tiene un atractivo especial, y es que los tres primeros clasificados se van a enfrentar en un torneo de Blitz al ogro de Bakú, a Kasparov, ¿no? Y qué ganas tenemos todos de ver enfrentarse a Kasparov contra jugadores de la élite actual, ¿no? Bueno, ya vimos cómo le pegaba un palizón a Nigel Short en un match a rápida hace unos cuantos meses. Y bueno, ahora pues vamos a tener la oportunidad de verlo contra los tres primeros clasificados de este torneo. Y sin más, os voy a comentar una partida muy corta, pero muy bonita, en la que Wesley So se ha anotado la victoria ante Gata Kamsky. Ya sabéis, un jugador que bueno, ha sido de los mejores del mundo no hace demasiado tiempo. Así que sin más, nos dejamos de rollo y vamos a comentar ya la partida en sí, ¿vale? Bueno, pues Wesley So decide abrir con E4, a lo que, bueno, Gata Kamsky responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Bueno, volvemos a tener una Ruy López. Ya sabéis que tras alfil B5, bueno, entramos en la apertura española. Y aquí Gata Kamsky decide jugar a 6. Ya sabéis que la otra jugada principal es caballo F6, ¿no? Entrando en esta berlinesa que, como ya he explicado en algunos vídeos, la línea principal surge tras enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5. Y este final se ha jugado 400 millones de veces en la élite, ¿verdad? Bueno, A6, pues entramos en una española normal y aquí, por supuesto, varias posibilidades. Alfil por C6, la variante del cambio, pero alfil A4 es la jugada más normal, por supuesto. Caballo F6, enroque corto y alfil E7. Y aquí, bueno, varias posibilidades. Una jugada también muy natural, clava al caballo. Y bueno, una vez las negras nos echen con H6, luego el peón de H6 siempre va a tener problemitas, como vais a ver en la partida. Entonces, bueno, aquí es natural jugar H6 también, ¿verdad? Es una jugada muy humana, me está molestando, tira para atrás, diablillo. Y el alfil viene a D2. ¿Por qué a D2? Porque en E3, por supuesto, si el alfil viene a E3, la torre deja de defender en E4 y tras E por D4 podemos tener problemas en el punto E4, ¿no? Bueno, pues tras alfil D2, alfil G7, So decide jugar A4, ¿no? Y aquí quizá viene, no diría un error, pero quizá una pequeña imprecisión por parte de Gata Kamsky, ¿no? En la partida se jugó C6, C5 se había jugado, y bueno, esto viene más en el espíritu de este tipo de posiciones, ¿no? Normalmente pues busca una expansión rápida en el flanco de dama. La reacción normal es jugar con D5, ¿verdad? Y aquí C4, ¿no? Para darle la casilla al caballo para C5. Y bueno, las blancas suelen responder con B4. Hay una penta de partidas que se ha jugado entre grandes maestros. Y bueno, esto hubiera sido otro mundo, ¿verdad? En la partida se jugó C6, como os digo. Y Wesley So decide capturar en B5. Es una decisión interesante cambiar torres porque, bueno, ahora la dama está un poquito alejada de la acción, ¿no? En la partida se jugó caballo H4, que es una jugada muy interesante, que vais a ver los problemas que puede presentar el punto H6. Es decir, ahora
Bueno, pues este caballo en muchas líneas puede venir a la casilla F5, ¿verdad? Y con grandes, con sacrificios muy interesantes, ya que luego el peón de H6 va a estar tocado. En la partida se jugó dama de 8, que es una jugada muy natural también, me parece correcta, ya que, bueno, este caballo ahora, cuando se quite, por ejemplo, H7, el caballo de H4 va a estar un poco, bueno, pues desprotegido, ¿no? Y tiene que hacer el blanco algo al respecto. Aquí Wesley So jugó dama C1, ¿no? Jugada muy natural, poniendo presión sobre el punto H6 y preguntándole al negro, oye, tío, ¿qué quieres hacer con ese peón? Y aquí es donde viene el momento decisivo de la partida, ¿no? Donde Gata Kamsky, bueno, pues juega una jugada muy natural, muy humana que haríamos muchos de nosotros. Jugó rey H7, ¿no? Que es la manera natural de responder a este tipo de ataques sobre el peón de H6. Por supuesto, no se ocurra jugar G5, ¿no? Esto, si jugáis G5, os llevan a la cárcel directamente, ¿no? G5 deja la casilla F5 ya para el caballo y podéis tener grandes problemas. La que recomendaba el módulo era caballo H7, que también parece natural. Bueno, fuerza al caballo a volver a F3 porque está tocado. Y ahora una jugada como H5. Si bien es verdad que tras alfil H6 las blancas tienen una ligerita ventaja, bueno, pues parece que las negras todavía tienen una posición muy sana. Pero en esta posición, tras rey H7, viene un jugadón de Wesley So. ¡Bum! Caballo F5, ¿vale? Sacrificando la pieza. Y ahora vamos a tratar de analizar, bueno, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, tras aquí hay que aceptar el reto. Nos están comiendo en D6, nos están comiendo en G7 y luego en H6. Así que no hay otra jugada que comer en F5. Las blancas vuelven a comer en F5. Y ahora es que el problema es que están amenazando en H6 y en D6. Digamos una jugada como H5, ¿no? Pues entonces simplemente caballo por D6 y hay un doble en B7 y en E8, ¿no? Y la posición del negro es muy mala. Lo mismo tras alfil H8, ¿no? Aparte de que podemos comer en H6, podemos comer en D6. Y si alfil F8, pues simplemente alfil por H6, el ataque de la blanca es súper peligroso. Se estamos amenazando alfil por F8 seguido de dama H6, boom, mate con tomate en G7, ¿verdad? En la partida se jugó torre E6, que es una jugada natural, que bueno, que mira con H6, al punto H6 con rayo X. Y ahora en la partida se jugó alfil por H6, obviamente, no podemos capturar por alfil por, dama por y dama G7, mate con tomate. Y bueno, aquí la partida se jugó caballo E8, que es una jugada razonable. Bueno, uno puede pensar qué pasa si alfil H8, bueno, pues hay una jugada aquí también muy interesante como D5, ¿no? D5 es una jugada que siempre estaba en la partida, ya que hay unas descubiertas muy interesantes cuando la diagonal se abra. Entonces, bueno, caballo 8 parece natural y aquí alfil F6, alfil G5, perdón, fue jugada. Bueno, alfil por F6 parece que pierde, alfil F6 parece que pierde en el acto, vaya a ver por qué. La máquina recomendaba dama 8, pero tras una jugada como dama D1, veniendo con la dama H5, o una jugada como alfil B3, que parece que simplemente gana ya calidad, puesto que la torre no puede irse a G6 porque ha jugado muchísimo, ¿no? Pero bueno, caballo B8 yo considero que sigue siendo una jugada muy interesante, que parece un poco estúpida, ¿no? Porque voy con el potro para atrás, ¿no? Cuando quiero ir para adelante siempre en ajedrez, pero una jugada muy interesante porque la casilla de 7... el caballo está bastante bien, además que el alfil viene a B7 y abrimos la diagonal para presionar en E4, ¿no? Bueno, pues tras caballo B8, D4, ahora sí que el caballo deja de controlar el centro, es muy natural, bueno, pues directamente jugar la jugada D4. Por supuesto, el negro juega caballo BD7, una jugada como E por D4 no parece demasiado buena, ¿verdad? Porque, bueno, el blanco consigue un gran centro de peones y está muy bien. Caballo BD7, caballo BD2, como os digo, el potro se dirige a mejores pastos donde haya una posición para el caballo más interesante que la casilla B1, ¿verdad? Y ahora alfil B7. Y ahora otra jugada que también es muy interesante aquí, es decir, ahora no podemos jugar caballo F1, ¿verdad? Porque el peón de E4 está tocado, por tanto la jugada de alfil C2 tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Ya que precisamente prepara esa maniobra con el caballo que os digo, porque el peón de E4 ahora sí está bien defendido. Las negras juegan torre 8, una jugada que tiene mucho sentido cuando el alfil ha dejado de estar en esta diagonal, ¿verdad? Cuando el alfil está en B3 da mucho miedo jugar torre 8 por caballo G5 y hay problemas. Pero una vez el alfil se ha ido de esa diagonal es natural. Ahora preparamos alfil F8 y tras E por D4, pues bueno, las blancas pueden tener algún problemilla en la casilla E4. Pero están a tiempo de realizar la maniobra con caballo F1, caballo G3, alfil F8 y ahora nos están amenazando E por D4, ¿verdad? Entonces caballo G3, defendemos el peón D4. Ahora E por D4 no tendría demasiado sentido porque de nuevo nos cede el centro y nosotros felices y contentos, ¿verdad?
En la partida se jugó G6, otra, fijaros qué partida de maniobras tan estratégicas, ¿no? No parece, bueno, estas posiciones de la Ruy López, pues no hay golpes tácticos inmediatos, ¿no? No es como una siciliana Naidor que hay pum, pum, para allá, para acá, sacrificio por aquí, por allí. Estos son, pues, como os digo, maniobras más estratégicas. G6 tiene mucho sentido, el alfil se dirige a G7 y controla la casilla F5 a la vez. Y aquí, bueno, pues la jugada más empleada era la jugada A4, B3 también se había empleado. Pero bueno, aquí So decide emplear una de las secundarias, que es la jugada alfil G5.